Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Solís Pacherre y hoy vamos a ver el tema lisosomas, degradación y muerte celular. Bueno, este es el índice. Hoy vamos a ver temas como estructura del lisosoma, endocitosis, funciones, las cuales están procesamiento de antígenos, activación de proproteínas, degradación de matriz extracelular, autofagia, degradación celular, sistema ubiquitina-proteosoma y muerte celular. Sobre todo nos vamos a enfocar en apoptosis. ¿Sí? Ya, empecemos con estructura del lisosoma. Antes de empezar me gustaría dar un pequeño concepto acerca de qué es el lisosoma. Los lisosomas son organelos o orgánulos rodeados de membrana que contienen una serie de enzimas hidrolíticas, capaces de degradar toda clase de polímeros biológicos, como proteínas a sus unidades mínimas como son los aminoácidos, los carbohidratos, que sus unidades mínimas vendrían a ser los monosacáridos, y los lípidos, ¿no? Que sus unidades van a ser los ácidos grasos. ¿Qué más? Ya. Además son responsables de la degradación de moléculas derivadas del espacio extracelular a través de endocitosis o fagocitosis, así como del citoplasma a través de la autofagia. Sí, chicos, no sé, algunos de estos términos son nuevos para ustedes, pero en el curso de la clase lo vamos a desarrollar con calma. Ya, ahora sí, hay que ir de lleno al tema de estructura. Entonces, aquí está nuestro lisosoma. Acá hay un montón de datos importantes. ¿Cómo cuáles? Les había mencionado que el lisosoma contiene un montón de hidrolasas ácidas, ¿no? Y la peculiaridad de este lisosoma es que sus enzimas que van a actuar mejor en un pH ácido. Un pH que va de 4.6 a 5, ¿ya? Ese es un primer dato importante. Otra cosa importante es que para mantener este carácter ácido del lisosoma, este necesita de una bomba. Esta bomba va a bombear hidrogeniones. Y esta bomba necesita un ATP para funcionar. Entonces, todo ese sistema vendría a ser la bomba de protones de hidrógeno ATPase. No se olviden. ¿Ya? Otra cosita importante es que este lisosoma deriva del Golgi. No se olviden. Y otra cosa también importante es que esta bomba de protones va a derivar del retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Hasta ahora tienen un montón de cositas que, como yo les denomino, pepitas, y cualquiera de estas preguntas podría venir en su examen tranquilamente, ¿ya? Bueno, ahora, acá en la imagen de la derecha tenemos una imagen que muestra un montón de lisosomas, ¿no? Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, y acá hay otro. Entonces ustedes se preguntarán, ¿de dónde es una muestra de qué? Bueno, esta es una célula fagocítica de Kupffer. No se olviden, las células fagocíticas de Kupffer se encuentran en el hígado y van a funcionar a modo de macrófagos. Ya les voy adelantando que los macrófagos y los neutrófilos tienen mayor cantidad de lisosomas. Ya. Ahora, otro punto importante es diferenciar entre tipos de lisosomas. Hay dos tipos, los lisosomas primarios y los lisosomas secundarios. Los lisosomas primarios van a ser aquellos lisosomas vírgenes, aquellos lisosomas que se van a secretar del Golgi, del aparato del Golgi, y apenas se secreten del aparato de Golgi, no se van a fusionar con nada. Y por lo tanto van a contener, si bien sus enzimas, pero no el sustrato. Por lo tanto, aún no se van a formar los productos y también vamos a observar que van a tener un contenido homogéneo. No se olviden, lisosomas primarios, contenido homogéneo. En cambio, los lisosomas secundarios van a tener un contenido heterogéneo, porque en estos ya van a haber sustratos donde las enzimas van a actuar. Otro concepto, o otra forma también de diferenciar estos lisosomas secundarios, son aquellos lisosomas que ya se han unido a algún compuesto, a alguna estructura. Ejemplo, un lisosoma se puede unir a un endosoma, o un lisosoma se puede unir a un autofagosoma. Entonces, cuando se fusionan, ya podemos hablar de un lisosoma secundario, ¿no? Porque ya están sus sustratos y va a haber un contenido heterogéneo.
Bueno, con esa imagen se voy a explicar un poquito mejor lo que estoy mencionando. Entonces, aquí está el Golgi. Apenas una vesiculita se forme, apenas un lisosoma nazca de este Golgi, apenas nazca, esto, antes que se fusione con cualquiera de estas estructuras, se le va a denominar lisosoma primario. Y cuando ya se fusionó, cuando ya hay fusión, entonces a esto se le denomina lisosoma secundario. ¿Listo? Ya. Ahora, chicos, otra cosa también que quiero que vayan asimilando es que esta célula va a realizar una actividad que es la endocitosis. Entonces, endocitosis vendría a ser una forma de una bolsita que va atrapando el contenido extracelular. Se dan cuenta que está una vesícula. A esta vesícula se le denomina vesícula endocítica. Y esta vesícula endocítica va a evolucionar a un endosoma más grande, ¿no? A esto se le denomina un endosoma tardío. Entonces, este endosoma tardío va a ser el que va a interactuar con este lisosoma primario. La fusión del lisosoma primario con el endosoma tardío se le denomina lisosoma secundario, ¿no? No se olviden, es importante saber eso. Ahora, siguiente diapositiva. Entonces, estamos hablando de estructura, tenemos que mencionar dos cosas. Hay dos clases de proteínas en el lisosoma. Las hidrolasas lisosomales, que vienen a ser todas estas enzimas que van a realizar una actividad hidrolítica, y las proteínas integrales de membrana, LMP. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación vamos a hablar sobre las hidrolasas lisosomales, pero les voy adelantando que están estas, ¿no? Proteasas para proteínas, glicosidasas para azúcares. Y la otra clase de proteínas importantes que están en el lisosoma son estas, ¿no? Una pepita también, una cosa importantísima, es que las proteínas integrales de membrana más abundantes son las LAMs. Proteínas de membrana asociada al lisosoma 1. ¿De acuerdo? Aunque también pueden haber proteínas de membrana asociada al lisosoma 2. Y también pueden existir las LINs, proteínas integrales de membrana lisosomal de este tipo 2. ¿Ya? Entonces hay LANs y LINs. Acá hay una imagen más o menos de las LANs 1 y LANs 2. No se olviden. Bueno, ahora vamos a hablar de la primera clase de proteínas que se encuentran en el lisosoma. Entonces, estas van a realizar, son enzimas que tienen actividad hidrolítica. En la literatura se dice que hay cerca de 50 enzimas hidrolíticas. Aquí están las principales, ¿no? Acá unos datitos así para la gente que le gusta apuntar estos datitos, es que, por ejemplo, a nivel de las proteasas tenemos a la catexina. Esta catexina se ha visto involucrada en el virus del ébola, ¿no? En la infección del virus del ébola. Otra cosita importante es la sialidasa. Esta sialidasa pertenece a las enzimas polisacaridasas y oligosacaridasas. Y estas enzimas se encuentran en mayor cantidad en el sistema nervioso. Importante. Ahora, también vamos a tener unas enzimas que hidrolizan esfingolípidos, como la ceramidasa, glucocerebrosidasa, exosaminidasa beta y arilsulfatasa A. Ahora, son nombres un poquito difíciles de decir, pero es importante saber porque la patología, es decir, si falta esta enzima, se va a acumular su sustrato, que vendría a ser en este caso de la ceramidasa, la ceramina. Por ejemplo, exosaminidasa beta se encarga, digamos, de convertir este gangliósido GM2 en otra sustancia. Por lo tanto, si no se encuentran esta enzima, se va a acumular esto, produciendo una patología que se llama la enfermedad de Tay-Sachs. ¿Ya? No se olviden, por favor. Y entonces ya vamos adelantando que entonces el déficit de algunas de estas enzimas va a producir enfermedades de depósito lisosomal porque se acumulan estos sustratos. Listo. Ahora, bueno, acá hay un pequeño resumen de todas las proteínas integrales y cuáles son sus funciones. Les había mencionado hace un momento que están las LIN y las LAN. Estas LAN, sobre todo, es el 50% de proteínas, ¿no? Puede venir en el examen o en el pasito. Apunten, chicos. Bueno, y estas LAN, estas proteínas, van a tener la función de fusionar a este lisosoma con otras estructuras, como vendrían a ser los endosomas o los fagosomas que ya les había mencionado. Los endosomas les había mencionado.
Otra cosa importante es que las proteínas integrales de membrana van a servir para la salida o el transporte de aminoácidos, ácidos grasos y monosacáridos. Acá nos vamos a detener. A ver, chicos, razonemos. No todo es memoria. Entonces, les había dicho que acá hay unas proteasas. Van a degradar las proteínas en aminoácidos. Listo. Pero entonces esos aminoácidos van a necesitar una ruta de salida, ¿no? No van a salir por cualquier lado. Entonces, esta ruta de salida, ¿quién se la va a dar? Se la va a dar estas proteínas integrales de membrana. No se olviden. Así pasa también con los ácidos grasos y monosacáridos. Otra cosa importante es que dentro de las proteínas integrales de membrana vamos a encontrar a esta bomba. A la bomba, ¿se acuerdan que les había mencionado al inicio? La bomba ATPasa que bombea hidrógeno para hacer un ambiente ácido, y así funcionan las enzimas hidrolíticas. Entonces también las funciones de las proteínas integrales tienen que ver con acidificación del medio celular. ¿De acuerdo? Y también con el transporte de productos de degradación al citoplasma. Por ejemplo, puede entrar una bacteria, tú la degradas, y estos productos que van a salir al citoplasma pasan por estos transportadores, ¿no? Por estas proteínas integrales de membrana. Listo. Nada más. Listo. Ahora, en esta imagen de aquí, también van a haber muchas proteínas integrales asociadas al lisosoma. Pero lo que me gustaría mencionar acá es que hay una familia de proteínas que son las NPC1. Chicos, apunten esto. Este es un dato importante. ¿Y de qué se encarga esta proteína o este transportador NPC1? Se encarga del transporte de colesterol. ¿Cómo así? Acá he dibujado un solcito que vendría a ser tu colesterol. Este colesterol va a estar dentro. Entonces, necesita salir. Entonces, necesita a estos transportadores NPC1 para que puedan salir. Ahora, chicos, si yo les digo, si hay un problema a nivel de este transportador, entonces este colesterol se va a acumular dentro, produciendo una enfermedad que se denomina enfermedad de Niemann-Pick C1. Nada más. Ahora, otra cosa también importante es este complejo, esta maquinaria Linus, se le dice, ¿no? Complejo Linus. ¿Y qué es el complejo Linus? Es un complejo. Pero, valga la redundancia, y expliquemos que este complejo Linus está, bueno, lo que involucra ese complejo son dos estructuras. Esta bomba ATP-ASA, que les había mencionado, y este complejo mTOR. No se olviden, la maquinaria Linus está formada por esta bomba de ATP-ASA y este complejo mTOR. Y ahora ustedes se preguntarán en sus casas, ¿para qué sirve? Porque se ha visto que estos lisosomas, si bien tienen la función de digestión celular, también tienen una función adicional que es censar el estado nutricional de la célula. Entonces, si hay un estado de inanición, esta proteína Linus lo va a censar y va a desencadenar un mecanismo, digamos, de adaptación a esta inanición. ¿Ya? Ahora, este concepto es clave y siempre lo preguntan en todos los exámenes y siempre preguntan los profesores. Así que tomen nota. Aquí está el monito con un signo de interrogación. Y se pregunta si hay tantas enzimas hidrolíticas como proteasas, ¿no? Fosfolipasas en el lisosoma, ¿por qué este no se autodigiere? Entonces, chicos, vamos a responder al monito. Entonces la respuesta es porque este lisosoma se autoprotege porque tiene unos azúcares pegados en todo el perímetro de su estructura. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no se autodigiere? Porque las proteínas están glucosiladas, ¿no? O también llamadas glicosiladas. ¿Ya? Importante, tomen nota. ¿Ya? Ahora, otra cosa también que tenemos que mencionar es que las células que poseen mayor cantidad de lisosomas son los macrófagos y también los neutrófilos. ¿Cómo diferenciamos a un neutrófilo? Aquí está, ¿no? Es un glóbulo blanco con función de defensa. Estas son abasonados, es decir, tienen una bolita que se une a otra bolita que se une a otra bolita, ¿ya? Entonces, este neutrófilo va a tener mayores cantidades de lisosomas. Ahora, acá tenemos a la célula de Kupffer, como les había mencionado al inicio. Estas células de Kupffer van a ser macrófagos que van a servir de defensa, sobre todo como presentadores de antígenos a nivel del hígado. No se olviden, células de Kupffer están en el hígado.
Y aquí hay unas células que les puse que son también importantes, que son las células de Hoff-Bauer, que están a nivel de la placenta, que tienen también función de macrófago. Cabe resaltar que hay un montón de tipos de macrófagos que ustedes deben de saber. Solamente les voy a mencionar. Están los sinoviocitos a nivel de la membrana sinovial. También podemos encontrar a las células de Langerhans en la piel, ¿no? Entre otros, todas estas tienen función de macrófagos y a la vez tienen mayor cantidad de lisosomas. Ya. Entonces, estos lisosomas van a degradar por sus enzimas hidrolíticas material que procede de endocitosis, ¿no? ¿Se acuerdan las bolsitas que atrapan el material del medio extracelular? A través de endosomas, ¿no? Estos endosomas se van a unir a los lisosomas. Y también a través de la fagocitosis, ¿no? Es decir, si la célula traga un organismo completo como una bacteria, virus o levadura u hongo, también va a degradar el material con los lisosomas. Y también esta autofagia, ¿no? La célula también se come sus propias organelas en estado de inanición, ¿no? En este mecanismo también están involucrados los lisosomas. No se preocupen que cada uno de estos puntos lo vamos a desarrollar con detalle en las siguientes diapositivas que vienen. Uy, ¿quién apareció acá? Apareció el Homero intelectual. Y cada vez que este Homero aparece, significa que va a dar un dato importante, ¿no? Algo que ustedes deberían de saber adicional a la clase, ¿no? No sé, este Homero lo van a ver en el transcurso de todas mis clases, ¿no? Se le va a hacer familiar. Ahora, ¿y qué quiere decir Homero? Homero quiere decir que si bien hay lisosomas, también hay otras estructuras que se parecen a los lisosomas, pero no son lisosomas. A eso se les denomina organelos relacionados con lisosomas, ¿ya? Entonces, o también con sus siglas L-ROS. ¿Y qué son? Estos van a ser una especie de organelo, no un organelo propiamente dicho, pero van a compartir características con lisosomas, pero tienen morfologías y funciones distintas. Dentro de estos organelos relacionados con lisosomas tenemos a 4. Apunten, chicos, que esto le voy a poner en su pasito. Entonces están los melanosomas, también están los gránulos líticos y están los gránulos densos en las plaquetas. Eso sobre todo lo vamos a ver, lo van a ver en el curso que vaya avanzando en el ciclo, en el curso de patología, ¿no? Sobre todo en la parte de coagulación. ¿Ya? Entonces todas estas estructuras van a compartir una cierta similitud con los lisosomas, pero no son lisosomas. ¿Ya? Acá hay una pepita, un datito para la gente, porque sé que ustedes son personas que les gusta leer. Estos melanosomas van a estar en los melanocitos y se van a encargar de pasar esta melanina a los queratinocitos. Estos queratinocitos van a estar a nivel de la epidermis y de esta forma le va a dar el color a la piel. ¿Ya? No se olviden. Entonces, si estos melanosomas están en la célula, para que se pueda enviar a nivel de los queratinocitos, necesita secretarse, ¿no? Y dar el color. Pero si no se secreta, se va a quedar dentro de la célula. Entonces hay una enfermedad cuando el melanosoma no sale, no se secreta. A esta enfermedad se le llama el síndrome de Chedia-Higashi. Apunten. Ustedes tienen que estar por delante de sus compañeros en cuanto a conocimientos, ¿no? Por algo se han metido a este ciclo muy importante, ¿no? De biología, que es el curso de biología. Bueno, acá, ¿y por qué se caracteriza este síndrome de Chedia-Higashi? Porque tiene un albinismo oculocutáneo. Miren cómo están todos, blanquitos, ¿ya? Y es un trastorno autosómico recesivo. Es raro, ¿ya? Simplemente quería que sepan eso que dijo Homero. Ahora, vamos a hablar sobre endocitosis. Ya les había mencionado un poquito en el inicio sobre endocitosis, pero ahora vamos a profundizar en unas cosas. Así como fue evolucionando el estudio de los lisosomas, fueron evolucionando ciertos mecanismos. Bueno, se hicieron estudios sobre ciertos mecanismos que explican algunas actividades que se realizan dentro, entre ellas la endocitosis. Por lo tanto, hay algunas teorías que tratan de explicar cuál es el mecanismo que esta bolsita, que es el endosoma, interactúa con los elementos citoplasmáticos. Entonces, hay una teoría, una de las primeras teorías que explica que este endosoma, que es una bolsita que traga componentes del extracelular, va a transformarse primero en una vesícula endocítica, luego a un endosoma joven, luego a un endosoma
mayor o adulto. Y finalmente, esta se va a transformar en un lisosoma. Sí, chicos, un endosoma tardío a un lisosoma. Pero es una teoría, no es la que nosotros estamos utilizando. Otra es la vesicular, ¿no? Que simplemente, esta no la voy a explicar mucho. Pero la que está más estudiada y la que, digamos, más la relacionan con los lisosomas y con la actividad endocítica es esta. Kiss and Rao. Esa teoría, también en español, beso o corro. No, beso y corro, ¿no? Así es, esa es la traducción específica. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí está el endosoma joven. Entonces, les había mencionado que el endosoma necesita interactuar con el lisosoma para que este lisosoma le pueda dar sus enzimas hidrolíticas y se pueda digerir el material que está en el endosoma. Entonces, aquí está el endosoma. Pero pasa que este endosoma solamente le va a dar un besito, es decir, va a estar solamente un momento con el lisosoma que está acá. Entonces, le va a pasar algunos componentes, este lisosoma los degrada y luego se va. Por eso, beso y corro. ¿Ya? Sí. Entonces, ese es el modelo que vamos a utilizar. Hay otro que es un modelo híbrido, simplemente les dejo la imagen para que lo lean e investiguen más, porque sé que ustedes son alumnos muy estudiosos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el concepto de heterofagia. Algunos dicen que heterofagia es lo mismo que endocitosis. ¿Ya? Entonces, esta endocitosis se va a caracterizar por haber tres tipos de endocitosis. Tomen nota, chicos. ¿Ya? Entonces, esta endocitosis puede ser de tipo fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediadas por receptor. En el caso de fagocitosis, se necesita una partícula sólida y sobre todo unas partículas grandes, ¿no? Que tengan un diámetro mayor a 0.5 micrómetros. Entonces, la fagocitosis va a envolver partículas sólidas. En cambio, si yo digo partículas líquidas, es decir, una solución que tiene solutos y está disuelta en un solvente, líquido sobre todo, va a funcionar a través de la pinocitosis. ¿Ya? ¿Qué más? Y ahora hay un receptor mediado, la endocitosis mediada por receptores. Que esta necesita que, bueno, en la membrana van a haber unos receptores que se van a unir a ciertas sustancias y a partir de esta, mediante un complejo de clatrina, entre otras proteínas, van a fusionar todo esto y van a englobar, y van a obtener estas vesículas. ¿Ya? Pero funcionan con receptores, por eso endocitosis mediadas por receptores. ¿Qué más? Ya. Entonces, a nivel de la endocitosis mediada por receptores, van a actuar las clatrinas. No se olviden, esa es otra pepita que te pueden preguntar en tu examen. Ya. Ahora, vamos a hablar de cada una y vamos a empezar con fagocitosis. ¿Quiénes realizan fagocitosis? Los fagocitos. Es obvio, ¿no? Y entre las células de nuestro organismo, ¿quiénes van a realizar mayor fagocitosis? Las células que tienen capacidad de defensa. Entonces acá tenemos a los neutrófilos, a los macrófagos, fibroblastos y células dendríticas. Acá les voy a dar un datito que tal vez le va a servir a futuro, pero sobre todo se dice que los macrófagos y las células dendríticas van a ser células APC. ¿Y qué son células APC? Son células presentadoras de antígenos. ¿Ya? Es una cosita que creo que más o menos ya se vayan llevando de esta clase. Entonces aquí está tu fagocito, un glóbulo blanco. Entonces aquí está tu bacteria. Si la quieren fagocitar, van a necesitar liberar un pseudópodo. Entonces agarra y como lo envuelve y va a formar una bolsita. Esta bolsita la va a atrapar y la va a introducir. Esto vendría a ser tu endosoma, ¿no? Un endosoma joven, que luego se va a fusionar con el lisosoma y esta la va a degradar. Listo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que sepan, sobre todo en fagocitosis son compuestos relativamente grandes, ¿no? Mayores de 0.5 micrómetros. ¿Y qué células realizan esta fagocitosis? Estas de acá. Listo. Suficiente. Ahora, la pinocitosis. Entonces, ¿qué es la pinocitosis? La pinocitosis es la ingestión de sustancias disueltas en forma de pequeñas gotitas líquidas. No se olviden, líquidas. ¿Ya?
Entonces acá, como se pueden dar cuenta, acá se forma la bolsita y acá está el componente líquido y dentro están sus respectivos solutos. Y acá vendría a ser la vesícula pinocítica. Eso es respecto a pinocitosis. Ahora, endocitosis mediadas por receptor. Acá, como su mismo nombre lo dice, va a intervenir un receptor. Pero no solamente un receptor solo, sino un complejo AP2, que está formado por todas estas estructuras que están acá. Te pueden preguntar en tu examen, o tienes que aprender todo. Así que trata de memorizar esto. Entonces, este complejo AP2, ¿para qué es importante? Para que a este se le unen las clatrinas. Estas clatrinas, ya les había mencionado, son importantes porque van a favorecer esta formación de esa bolsita que va a entrar, ¿no? Entonces, ya saben que esa bolsita va a entrar y se va a convertir en un endosoma joven. ¿Ya? Entonces, clatrinas participan en la endocitosis mediadas por receptores. ¿Y qué compuestos, digamos, funcionan por este mecanismo? Algunas hormonas, algunos factores de crecimiento, algunas lipoproteínas, enzimas y proteínas. ¿De acuerdo? Listo. Nada más sobre eso. Y acá les traigo un caso particular. Esto es el mecanismo de endocitosis mediadas por receptores, en donde actúa, digamos, que es el mecanismo por el cual funciona estas LDL. Estas LDL de repente no la conocen, pero el LDL se le dice que es el colesterol malo. Es decir, es una lipoproteína de bajo peso molecular que va a trasladar colesterol dentro de su componente. Si es una lipoproteína, va a tener lípidos y proteínas, ¿no? Para que de esta forma vaya por la sangre. Entonces, esta necesita dejar el colesterol que ha obtenido, ¿no?, en el hígado. Entonces se une a sus receptores. Luego, estos receptores que están acá van a unirse al complejo AP2, luego a la clatrina, van a formar, por endocitosis, esta vesiculita. ¿Ya? Entonces, como les estaba mencionando, este endosoma se va a fusionar, ¿no? Este endosoma que está acá, se va a fusionar con el lisosoma, para que este lisosoma, con sus enzimas hidrolíticas, pueda degradar el contenido de las LDL, y de esta forma obtener el colesterol. Y como ustedes ya saben, mediante el transportador NPC1, este colesterol sale de la célula. Listo. Entonces, estas LDL funcionan con endocitosis mediadas por receptor. Puede ser pregunta de tu vasito. Ya, ahora, sigamos. Ahora, funciones del lisosoma. Ya. Esto es un poco más sencillo. Esto lo remarca siempre el profesor en su curso de biología. Entonces, vayamos de frente al grano. Entonces, dentro de las funciones que cumplen estos lisosomas, vamos a tener que están la degradación del volumen de la célula, también la degradación de la matriz extracelular, procesamiento de proproteínas y procesamiento de antígenos. También inician la apoptosis. Apréndanse todo esto. Si al menos no me han prestado atención en toda la clase y están durmiendo, levántense y presten atención a esta parte de la explicación. Ya, ¿cómo así procesamiento de antígenos? Estos lisosomas van a degradar bacterias, virus, y dentro de sus compuestos van a liberar algunas proteínas de tales virus o proteínas, o bacterias, y lo van a presentar afuera, lo van a presentar a los linfocitos, ¿ya? Entonces, ¿quién se encarga de eso? Los lisosomas. ¿Por qué? Porque degradan a estas bacterias en proteínas u otros compuestos que puedan ser a funcionar a modo de antígenos y los presentan. Sé que ahora no han visto, todavía no llevan inmuno, pero vayan haciéndose familiar también con esos complejos mayor de histocompatibilidad. Hay de tipo 1, 2 y 3. Y eso van a facilitar la presentación de ese antígeno. Entonces, ese antígeno va a proceder ¿de dónde? De estas bacterias. ¿Y quién se encarga de este procesamiento de antígenos? Los lisosomas. Nada más. ¿Ves qué sencillo? Listo. Ahora, otra de las funciones es el procesamiento de proproteínas. Nosotros sabemos que hay una serie de proteínas que se sintetizan, ¿no? Pero estas proteínas a veces no tienen su función. Se sintetizan como proproteínas. Entonces necesitan activarse con algunas enzimas. Y dentro de estas enzimas lisosomales podemos tener a la enteropeptidasa,
que va a activar a esta proproteína que es el trixinógeno a trixina. Y así esta enzima ya va a ser una proteína, es decir, pasó de una proproteína a una proteína. ¿Y quién se encarga de este procesamiento? Las enzimas lisosomales. ¿Y para qué sirve la trixina? Para degradar proteínas en aminoácidos. Listo. Ahora, hablando de la degradación de la matriz extracelular, vamos a mencionar que también las enzimas lisosomales, sobre todo la colagenasa, va a intervenir en la degradación de matriz extracelular. ¿Qué es matriz extracelular? Es todo aquello que está fuera de la célula. Abarca el espacio intersticial y los vasos sanguíneos. Entonces, aquí está tu matriz extracelular. Esta matriz extracelular va a estar compuesta por colágeno de tipo 4, fibronectina, laminina, entre otros compuestos. Entonces, ¿quién va a degradar esto? Las colagenasas. Y ese mecanismo de degradación se ha visto en la metástasis. Es decir, para que una célula vaya a otro lugar, necesita estas colagenasas para que rompa esta matriz. Y de esta forma, miren cómo se está yendo, miren cómo se está yendo, miren cómo se está yendo, y se fue. Acá está en la sangre y se va al lugar donde va a ser metástasis. ¿Ya? Entonces, en la degradación de matriz extracelular también van a estar involucradas las enzimas lisosomales. ¿Listo? Bueno, acá he puesto una célula que también sintetiza y libera sus enzimas lisosomales y que son importantes a nivel de la resorción ósea. ¿Quiénes se encargan de la resorción ósea? Los osteoclastos, no se olviden. Resorción ósea no es otra cosa nada más que la reabsorción ósea, es decir, el procesamiento en que los osteoclastos eliminan tejido óseo liberando minerales. ¿Ya? Nada más. Entonces, el lisosoma va a liberar sus enzimas, este es el hueso, va a degradar el hueso, y estas células van a ser los osteoclastos. Ahora vamos a hablar sobre autofagia. Esta partecita ya vamos a hacerlo un poquito más rápido porque es más sencillo, porque ya hemos hablado algunas cosas importantes previamente sobre esto. Entonces, les voy a explicar de esta manera. Imagínense que una célula ha pasado mucho tiempo sin alimentarse. Una persona que está en el desierto entra en un estado de inanición, por lo tanto sus células no van a tener nutrientes. Por lo tanto, esta célula es tan inteligente que va a degradar sus propios organelos. No solamente organelas, también proteínas de su interior. Y de esta forma va a poder obtener nutrientes y energía para poder cumplir sus necesidades, ¿no? Y de esa forma se adapta. Entonces, acá podemos tener una organela. Y acá otra organela. Organela A, organela B. Entonces, ¿cómo funciona esto? Acá se va a formar un autofagolisosoma. No, claro, un autofagolisosoma o un autofagosoma. Vamos a explicar luego cómo se forma. Y esto se va a unir al lisosoma. ¿Para qué? Para que se forme el autolisosoma. Y de esta forma, con las enzimas del lisosoma se degrade a todas estas organelas. ¿Ya? Entonces, la autofagia consta del secuestro de organelas celulares en vacuolas autofágicas, y de esta forma luego se van a unir al lisosoma para que su material se degrade. Nada más. Otra cosa importante que cabe mencionar sobre la autofagia es que es un proceso selectivo y no aleatorio, es decir, no pasa al azar. Está involucrada en muchos estados fisiológicos. Por ejemplo, se dice, la bibliografía dice que las células embrionarias que están yendo al útero para implantarse realizan mucha autofagia para obtener energía, porque como esas todavía no llegan al útero y no se implantan, no tienen vasos sanguíneos que le den los nutrientes. Entonces, con autofagia sobreviven. Entonces, hay tres tipos de autofagia: la microautofagia, la autofagia mediada por chaperonas y la macroautofagia. La microautofagia vendría a ser que este es el lisosoma, de frente, con una bolsita, atrapa el contenido citoplasmático. Esto no lo vamos a ver hoy. Otro tipo de autofagia vendría a ser la mediada por chaperonas. Estas chaperonas se van a unir a proteínas y de esta forma van a ser reconocidas por el lisosoma, y este lisosoma luego la va a degradar. Y ahora, lo que sí vamos a ver hoy y vamos a explicar es la macroautofagia. Esto es lo que nos vamos a centrar hoy. Macroautofagia, entonces vamos a empezar con macroautofagia. Ya. Entonces, eso es a modo de un resumen. Aquí está tu mitocondria. Entonces se va a formar
una bolsita primero, ¿no? Y esta bolsita hay un signo de interrogación. ¿Por qué será? Ya, lo voy a dejar con la duda, con la incertidumbre. Luego le voy a explicar por qué se forma, por qué pues este signo de interrogación. Luego este fagolisosoma o autofagolisosoma se va a unir con el lisosoma y va a formar el autolisosoma, ¿ya? Entonces este lisosoma se va a unir con autofagolisosoma para formar el autolisosoma. Y así se puede degradar. Miren cómo se está degradando. Hay un compuesto, hay un pigmento que se llama la lipofucsina y que se dice que se encuentran en las células que están más viejitas. Entonces, más o menos podemos explicar que esta lipofucsina proviene de los residuos de la degradación de este autolisosoma. Es decir, lo que ya no sirve se va juntando y va a ser señal de envejecimiento. ¿Ya? No se olviden. Ya, entonces esta autofagocitosis va a constar de algunas etapas. Dentro de las primeras etapas va a estar la iniciación, luego la elongación, es decir, se va formando primero la bolsita que va a atrapar, luego se va elongando, miren cómo va creciendo, y luego maduración del autofagosoma, es decir, se rodea completamente. Luego esto se va a unir al lisosoma para formar el autolisosoma. Y después la degradación, como se puede ver. Y después hay un reciclado de los metabolitos que la célula considera importante. Y ahora, otra vez aparece el signo de interrogación. Pero les he explicado todo chévere, bacán, que esta vesícula se une al lisosoma. Pero ¿de dónde proviene esta vesícula? O esta bolsita que se está formando. Entonces hay varias teorías, ¿no? Que la voy a explicar a continuación. Otra cosa importante es este marcador LC3. ¿Y qué es el marcador LC3? Es una proteína de cadena ligera de tipo 3 asociada a microtúbulos. Y es un marcador más que todo de que la célula está realizando autofagocitosis. Ya, listo. Ahora, otra vez acá un pequeño resumen de cómo es los pasos de la autofagia. Mírenlo, no es nada difícil. Aquí está el autofagosoma, se unen al lisosoma y se forman autolisosoma. Luego se pasa a degradar. Autofagia, autoconsumo, es decir, un consumo de los mismos componentes de la célula. Ahora, hay varias hipótesis. Bueno, esta es la hipótesis principal, que dicen que esta vesícula que les había mencionado, que puse signo de interrogación, ¿de dónde proviene, no? Entonces, este omegasoma vendría a ser lo que explica esta vesícula. Y ahora, ¿de dónde proviene el omegasoma? Del retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Entonces, este omegasoma vendría a ser la vesícula que les había puesto un signo de interrogación. Entonces, ese signo de interrogación debe desaparecer. Ya sabemos de dónde proviene esta vesícula del omegasoma. ¿Omegasoma qué es? Una parte del retículo endoplasmático rugoso que se va a encargar de dar de formar este autofagosoma. Ahora, hay un modelo propuesto para la formación de autofagosoma, que les había mencionado que es el omegasoma, claro. Pero para que se forme este omegasoma se necesita un complejo ULK, que vendría a ser estos de rojito. Entonces, estos compuestos captan que hay una sustancia que necesita degradarse para que la célula pueda sobrevivir, y entonces se forma la bolsita, se forma el omegasoma. Miren, aquí está. Este es el omegasoma. ¿Ya? Nada más. ¿Ves chicos que no es difícil? Listo. Y ahora, ¿qué organelas, digamos, consumen? Les había dicho que también puede consumir proteína, pero dentro de las organelas que consume están estas. Puede ser pregunta del pasito, solamente digo. Entonces aquí están las mitocondrias, peroxisomas, ribosomas y retículo endoplasmático ¿Ya? Estas 4 organelas principalmente. Y ahora, ¿qué más? Habiendo explicado todo esto, toda esta formación del autofagosoma, se ha visto que hay un gen que ayuda en los procesos de formación de este autofagosoma. ¿Qué gen es? El gen ATG. Ya, listo. ¿Ves, chicos? Estamos avanzando muy bien. Ya, ahora la siguiente parte de mi exposición es sobre enfermedad por depósito de lisosoma. Listo. Entonces la función principal de los lisosomas es tener una maquinaria de enzimas que se encargue de degradar compuestos. Listo, bacán, hasta ahí todo chévere, ¿no? Pero si tú tienes un sustrato y este necesita enzimas para poder transformarse a productos, yo les digo una pregunta.
¿Qué pasa si estas enzimas desaparecen o se sintetizan en pequeñas cantidades? Entonces se va a acumular los sustratos, es decir, lo que se debería de degradar no se degrada. Esta es la degradación normal del lisosoma. Aquí tiene su componente, puede ser una bacteria, a ver, y luego se degrada, ¿no? Sus componentes rojos, sus componentes amarillos, listo, y estos componentes salen. Ya. Pero ¿qué pasa si es que falla una enzima? Entonces, estos componentes que se deberían de degradar, no se degradan, pues chicos, y comienzan a aumentar, y llegan a un punto en que comienzan a obstaculizar las funciones normales de los lisosomas, ¿no? Al inicio no solamente se acumula este sustrato, pero luego se comienza a acumular otros sustratos más. A esto se le llama alteración lisosomal o enfermedad de depósito lisosomal secundaria, cuando no solamente es un sustrato, sino son más de un sustrato. Y ahora, chicos, ¿qué pasaría? Ya, se acumula tantos sustratos que la función de autofagocitosis en la que tiene que ver el lisosoma ya no funciona, pues, porque este lisosoma con tantos compuestos que no debería de estar dentro de ella se atonta, no realiza autofagocitosis. Entonces acá se le denomina enfermedades de depósito lisosomal terciario. A ver, recapitulando todo lo que he mencionado. Entonces, bueno, la siguiente diapositiva voy a hacer un pequeño resumen de lo que ya he dicho. Ya. Entonces, problemas en el almacenamiento primario solamente hay un sustrato. Falta una enzima, un sustrato, se acumula, pero solamente es uno. De tipo secundario, cuando hay más de un sustrato. Y cuando comienza a fallar esta esta autofagocitosis, es la función normal del lisosoma, se le llama enfermedad de depósito lisosomal terciaria. ¿Ya? Listo. ¿Ves? Qué chévere, ¿no? Interesante todo lo que hace este lisosoma. Ahora, este concepto creo que debí ponerlo al inicio, pero bueno, por algo pasan las cosas. Ese concepto, esto le van a preguntar en su examen fijo. La manosa 6-fosfato, ¿para qué sirve? Nosotros sabemos que hay un montón de sustancias, de proteínas que se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Y luego va pasando, ¿no? Del retículo endoplasmático rugoso al liso y luego pasa al Golgi. Cis-Golgi, trans-Golgi. Listo. Eso ya les han debido de explicar mis compañeras en las presentaciones anteriores. Entonces, cada una de estas proteínas deben de tener un destino. Las proteínas que deben de ir al lisosoma deben de ser marcadas con manosa 6-fosfato. Nada más. Si yo marco una proteína con manosa 6-fosfato, esa inmediatamente se va a ir al lisosoma. Entonces, esa es la importancia de la manosa 6-fosfato. Es decir, marcan proteínas que tienen un lugar de llegada fijo, que vendrían a ser los lisosomas. Nada más, chicos, no se rayen más. No se atormenten en la vida. Entonces ha visto una enfermedad que se conoció al inicio como enfermedad de células I. Ahora se conoce que es la mucolipidosis de tipo 2, en que falla este gen, el gen GNPTAB. Y este gen va a sintetizar esta enzima, la N-acetilglucosamina 1-fosfotransferasa, que se encarga de marcar con manosa 6-fosfato a las proteínas que se deberían de ir al lisosoma. Por lo tanto, ya no va a haber proteínas o enzimas, en este caso, que van a ir al lisosoma, sino van al espacio citoplasmático. Entonces, chicos, se produce esta enfermedad. ¿Ves? Qué bonita es la biología, ¿no? Cada vez me enamoro más de este curso. Entonces acá podemos ver un cuadrito de resumen, la mucolipidosis 2 o enfermedad de células I. Ya les expliqué por qué. Ahora, pero así como hay la mucolipidosis de tipo 2, también hay una gama de patologías, ¿no? Por acumulación. No voy a hablar de cada una, simplemente creo que voy a mencionarlas porque siempre preguntan, ¿no? Por ejemplo, te pueden preguntar en tu examen. Ya. Cuando falla la alfa-galactosidasa A, que degrada la galactosa, ¿qué enfermedad se produce? La enfermedad de Fabry. Si yo te digo, a ver, ya. Si falla la alfa-glucosidasa, ¿qué enfermedad se produce? La enfermedad de Pompe, ¿no? Glucosidasa se encarga de degradar el glucógeno en glucosa, por lo tanto se aumentan las cantidades de glucógeno. Entonces, sería bueno que simplemente se vayan familiarizando con este cuadro y aprendan las personas que tienen una buena memoria y que les gusta aprender cositas así. ¿Ya? Listo. Ahora hablemos de degradación. En esta parte ya pasamos la parte, digamos, más
un poquito más compleja, y acá viene la parte ya más sencilla. Entonces, degradación celular. Sería bueno hablar entonces de degradación de lípidos, de carbohidratos, pero en este caso, como las proteínas tienen mayor funcionabilidad, es decir, mayores funciones, vamos a hablar sobre degradación de proteínas. Esta degradación de proteínas, sobre todo, digamos, ¿qué sistema se va a encargar de la degradación de proteínas? Las proteasas de membrana, como las caspasas, las calpaínas. El sistema intramitocondrial, que no es tan importante. El sistema lisosomal, que es el segundo en importancia, ¿no?, de degradar estas proteínas con sus proteasas. Pero la principal vía es la ubiquitina proteosoma. ¿Listo? Entonces, con este cuadrito les voy a explicar todo, ¿no? No sé, con eso les voy a explicar todo. Entonces, ¿qué pasa si hay una proteína que está mal plegada? Las proteínas que están mal plegadas, es decir, que no tienen una estructura tridimensional que deberían de tener, no van a realizar las funciones para la cual fueron sintetizadas. Por ejemplo, una proteasa, si se sintetiza y está mal plegada, no va a poder cumplir la función que va a ser de degradar proteínas. Entonces, esas proteínas que están siendo en el retículo endoplasmático formadas y que están mal plegadas, van a ser sacadas por chaperones. Estas chaperonas son como macrobots que van a sacar estas proteínas mal plegadas. Luego van a interactuar estas ubiquitinas. Las ubiquitinas vendrían a ser como unos marcadores, unas etiquetas, es decir, todas las proteínas que están con ubiquitina se van a ir de frente a este lugar, que parece un tachito de basura, ¿no? Y es un tacho de basura. Entonces, aquí está la ubiquitina. La ubiquitina va a traer consigo a la proteína que está mal plegada. Entonces viene por acá, 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 y pasan por el proteosoma y se degrada. Entonces, este proteosoma se va a encargar de degradar estas proteínas mal plegadas. Pero ¿quién ayuda en su trabajo? Las ubiquitinas. Por eso, sistema ubiquitina-proteosoma para degradación de proteínas. ¿Ves? Sencillo. Ya. Bueno, acá está un poquito más de lo que ya les había mencionado, ¿no? Tiene dos fases: modificación del sustrato por ubiquitina, es decir, ya les había mencionado que necesita unir esa proteína mal plegada a una ubiquitina y luego necesita degradarse. Para ambas actividades se necesita ATP. Bueno, acá tenemos la estructura del tachito de basura, del barril. Acá te pueden preguntar en tu examen qué estructuras forma este proteosoma. Entonces, este proteosoma está formado por por dos casquetes, un primer casquete, un segundo casquete y un cuerpo. A la vez, como son proteínas, se pueden clasificar o pueden tener un sistema, así como los ribosomas, ¿no? ¿Se acuerdan? 40S, 60S, un sistema también parecido. A este se le denomina unidades de sedimentación, es decir, el casquete tiene 19S unidades de sedimentación, el cuerpo, 20S, y el otro casquete 19S, 19, 20, 19. A la vez, este cuerpo 20S va a estar formada por unidades de proteínas alfa, beta, beta y alfa. 2 beta y 2 alfa. Listo, miren, aquí está la forma. Me olvidé decirles que la ubiquitina es una proteína pequeña. Si no me equivoco, solamente tiene 76 aminoácidos. ¿Ya? Este sistema fue descubierto hace poco, en el año 1994. Así que, si dan cuenta, no hay mucho tiempo desde que se descubrió. ¿Ya? Y eso tiene importancia clínica. Porque hay muchas enfermedades que son producto del mal plegamiento de las proteínas y su acumulación, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, que acumula proteínas beta amiloides, o la enfermedad de Huntington, como la huntingtina, o la enfermedad de Parkinson, que está relacionada con la alfa-sinucleína. Todas estas, se dan cuenta, son enfermedades en las que hay un depósito de proteínas anormales, que no deberían de ser. Entonces se postula que acá el sistema ubiquitina-proteosoma no funciona a cabalidad. Listo. Pero tiene un rol fisiológico este sistema de ubiquitina-proteosoma. Por ejemplo, en el control de calidad. Para que no haya proteínas defectuosas y se puedan degradar y darse un nuevo uso a estos aminoácidos productos de la degradación, se utiliza
también para el procesamiento antigénico, ¿no? Para la formación de antígenos que les había mencionado, y también para la regulación en funciones celulares, pero sobre todo para la adaptación a estados fisiológicos o patológicos. Es decir, cuando una persona está en ayuno, es decir, tú por venir temprano a la universidad, o por ver este video dejas de almorzar, ¿no? Entonces, o en estados de desnutrición grave o caquexia, ¿no? Que sobre todo tienen los pacientes con cáncer, hay una intensa degradación de proteína muscular por este sistema ubiquitina-proteasoma, porque la célula de una u otra forma necesita componentes para dar energía, para generar energía, ¿no? En la propia célula y seguir con la maquinaria tan amplia y tan sofisticada que tiene la célula. Ya, ¿y cómo se produce esto? ¿No? Ahorita, a ver, le voy a dar solamente pepitas. Si yo le menciono, ya, aquí está la ubiquitina. Esto es el mecanismo, cómo es que esta ubiquitina, digamos, se va a unir a la proteína que está mal plegada. Entonces aquí está la ubiquitina. Para que todas estas funciones se necesitan 4 enzimas. Enzima 1, enzima 2, enzima 3, enzima 4. Entonces aquí está la ubiquitina. La ubiquitina primero se une con la enzima 1 mediante un enlace tioéster. Tioéster porque interviene el azufre. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Luego, este E1 se la va a pasar a su compadre, a la E2. Toma, te paso a la ubiquitina y se la pasa. Entonces acá tenemos a la enzima E2 con su ubiquitina. Luego, para que esta ubiquitina pueda unirse a la proteína, va a intervenir la E3. Es decir, antes de que esta E2 se una a la proteína, que está mal plegada, esta E3 ha reconocido un lugar de esta proteína, que se llama degrón. Es decir, primero se une la E3, aquí está la proteína que es el sustrato, y luego esta E3 va a permitir que se una, esta E3 va a agarrar y va a desplazar a esta E2 y se va a quedar con la ubiquitina. Esta ubiquitina se va a unir al sustrato y a la E3. Pero para que sea reconocida totalmente para el sistema proteasoma, no solamente se necesita una ubiquitina, se necesita varias ubiquitinas, 4 ubiquitinas. 1, 2, 3, 4. ¿Y quién se encarga de la poliubiquitinización? La enzima E4. Nada más, chicos. Entonces, una vez que están ya a nivel de esta enzima E3 con su sustrato, que es la proteína más plegada, y con varias ubiquitinas, recién va a poder pasar al proteasoma. Acá va un poquito más de lo que ya les he explicado. Una región de la proteína que está mal plegada se le denomina degrón. Y este degrón, y esta enzima E3 se va a unir al degrón. ¿Ves? Nada más. Eso es lo principal al sistema es lo fundamental de este sistema ubiquitina-proteasoma. Bueno, hay un resumen del proceso para que ustedes lo puedan leer en casita más tranquilo. Está todo lo que les he mencionado. Y bueno, también les había mencionado que hay una serie de patologías que se producen porque hay acúmulo de proteínas mal plegadas, ¿no? Por ejemplo, acá te dicen ejemplos de enfermedades causadas por mal plegamiento de proteínas. Solamente les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, en esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, es decir, la enfermedad de las vacas locas, es la proteína que se acumula o está mal plegada es los priones. ¿Ya? Y en la enfermedad de Alzheimer, el péptido beta amiloide. ¿Ya, chicos? Ya, léanlo en casa. Es bonito, le saqué de Robin. Vayan familiarizándose con ese librito que le va a servir a más adelante. Y bueno, chicos, ya llegamos con la última parte de la exposición, que es acerca de muerte celular. Ya, en esta parte vamos a centrarnos, sobre todo se habla de muerte, cuando hablamos de muerte celular, muerte de la célula, claro, puede ser por necrosis, por apoptosis, pero vamos a hablar sobre todo por apoptosis. ¿Qué es apoptosis? Apoptosis es muerte celular programada. Esta apoptosis puede estar en procesos patológicos o también en procesos fisiológicos. Por lo tanto, hay apoptosis fisiológicas y apoptosis patológicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo peculiar o lo más importante de esta apoptosis? ¿Cómo reconoces una apoptosis con respecto a una necrosis? ¿Cómo es la diferencia? Porque se van a formar cuerpos apoptóticos. ¿Ya? Fija en su examen, chicos. Entonces, cada vez que ustedes vean un caso clínico que te digan que tiene cuerpos apoptóticos, ya, apoptosis. ¿Ya? Entonces, estos cuerpos apoptóticos son importantes. Otra diferencia entre necrosis y apoptosis es que en la apoptosis
no va a haber inflamación. En cambio, en la necrosis sí va a haber inflamación. Esta apoptosis es como que la célula ya sabe que va a morir y muere sola, pero al grupo que la rodea no les pasa nada, ¿no? Todo fresh, todo tranquilo. En cambio, en la necrosis muere una célula, pero comienza a dañar por la liberación del contenido intracelular y esas enzimas comienza a degradar, y también por el sistema, por la respuesta inmune, comienza a dañar las células vecinas y también hay inflamación. Por lo tanto, necrosis diferente a apoptosis. ¿Ya? Otra cosa también, de modo de diferencia, es que estos cuerpos apoptóticos van a ser luego fagocitadas por estos macrófagos y por lo tanto no va a haber desecho. No va a haber productos, digamos, que van sobrantes de esa apoptosis. Todo se va a aclarar, ¿ya? Además, en la apoptosis estas células se hacen más pequeñitas, hay condensación de cromatina. En cambio, en la necrosis hay aumento del tamaño celular y luego ¡pum! Revienta, ¿no? Revienta y el contenido de las enzimas que están dentro de la célula, dentro de los lisosomas, por ejemplo, comienzan a degradar todo. Y hay inflamación, como les había mencionado. Ya. Ahora, como bien hablamos de necrosis, simplemente le voy a mencionar algunos datitos. No vamos a hablar de necrosis en esta clase, vamos a hablar sobre todo de apoptosis. Pero hay varios tipos de necrosis. Hay necrosis, por ejemplo, con licuefacción, necrosis gaseosa, necrosis coagulativa, necrosis gomosa, necrosis fibrinoide. Hagan un cuadrito y traten de diferenciar cada una de estas. Como el motivo de esta clase no va a ser explicar necrosis, solamente he escogido hablar de necrosis gaseosa. ¿Por qué necrosis gaseosa? Hay destrucción de célula, pero sobre todo se dice que es necrosis gaseosa por la forma que se ve este tejido que ha muerto, que tiene forma de casio, de queso, ¿no? Todo blanquito. Y sobre todo se da a nivel de la tuberculosis. Interesante, necrosis gaseosa en la tuberculosis. Nada más, eso que solamente quería mencionar acerca de necrosis. Necrosis es un tema bastante amplio. Pero vamos a hablar ahora sobre apoptosis, muerte celular programada. Ya les había mencionado. Entonces, otro nombre que se le conoce y que le dice el profesor que en su curso normal de biología es que la apoptosis también se le denomina necrosis por contracción, porque se ve cómo se van formando estos cuerpos apoptóticos o cómo se va haciendo cada vez más pequeña esta célula. Entonces, necrosis por contracción. Entonces, la célula es destinada a morir, es decir, un suicidio, porque ya no sirve, pero es una muerte programada, es decir, que hay un sistema de enzimas que ya más o menos se han activado y que van a realizar esta muerte, sin causar inflamación. Dentro de las características, esto chicos es importantísimo. Copien. Si pueden, marquen con rojo, azul, amarillo, pero esta parte es importante. No induce a respuesta inflamatoria. ¿Ya? Otra cosa, hay cambios morfológicos como la pérdida de adhesión celular, la pérdida de anclaje, es decir, luego lo voy a mostrar con una imagen. Hay contracción celular por pérdida de agua y sodio. Se mantiene íntegra la membrana, a diferencia de la necrosis. Y se forman cuerpos apoptóticos. Y aquí está una pregunta fija de tu examen. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, una diferencia importante con la necrosis. Que a diferencia de la necrosis, esta apoptosis consume ATP. ¿Y por qué consume ATP? Porque necesita activar una serie de procaspasas que van a intervenir en el proceso de apoptosis, ¿no? Entonces para eso se gasta ATP. Ahora, les había mencionado, acá eso lo saqué de Stevens, de patología. Simplemente quiero que vean estos esta célula. Puede ser una célula de vellosidad intestinal, por ejemplo. Entonces, esta célula está primero unida a otra célula. Pero en la apoptosis hay pérdida de la adhesibilidad, pérdida de la adhesión celular. Entonces, se pierde la adhesión. Se hace más chiquita. Pérdida de microvellosidades y uniones. Luego se forman los cuerpos apoptóticos y finalmente se va degradando por medio de los macrófagos todos estos cuerpos apoptóticos. Y aquí están una serie de etapas, ¿no? Primero la primera etapa, luego está la fase de ejecución, la fase de degradación y la fase fagocítica, ¿no? Que vienen los macrófagos a comerse cada uno de esos cuerpos apoptóticos para no dejar rastro de que ha habido muerte. Otra forma de clasificarlo también por etapas vendría a ser esta. Entonces, para que ocurra la apoptosis debe haber estímulos proapoptóticos.
ya sea internos y externos. De ahí que podemos clasificar la apoptosis como mediante dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Listo. Primero entonces, en la primera etapa debe haber una inducción. En la segunda etapa debe haber una ejecución. Luego va a haber una fase final, la presencia de cuerpos apoptóticos, y en el macrófago, como la célula de Kupffer del hígado, lo come y ¡pum! La célula apoptótica es destruida. Ahora, las enzimas que intervienen en la apoptosis se le denomina las caspasas. No se olviden. Tomen nota. Pregunta del pasito. ¿Qué enzimas participan a nivel de las vías de la apoptosis? Las caspasas. Pero estas caspasas normalmente están inactivas y para que se produzca la apoptosis necesitan activarse. Y entonces va a haber tres vías. La ruptura proteolítica, como se pueden dar cuenta, se rompe y de esta forma van a ser activadas. También inducidos por proximidad de otras moléculas. Se aproxima y se une con otra molécula, ¡pum! Y se activa. Y sobre todo la que me gustaría es, bueno, esta que de acá inducida por la proximidad de otras moléculas, vendría a ser cómo se activa esta procaspasa 8, ¿no? Acaspasa 8, mediante inducido por la proximidad de otras moléculas. Y la oligomerización es la que a mí me gustaría explicar porque esta va a ser pregunta, toda la vida le van a preguntar esto, y siempre es pregunta de examen, ¿ya? Esta oligomerización vendría a ser que se unen varias sustancias y una vez que se hayan unido todas estas sustancias va a llegar y va a desencadenar la activación de caspasas, ¿no? En este caso la caspasa 9. Si yo te digo, ¿qué es el apoptosoma? Tú me tienes que responder, es el complejo formado por citocromo C, por caspasa 9 y por APAF1. Tal vez ahorita no entiendes, pero todo esto va a intervenir en la vía intrínseca de la apoptosis. Pero es una serie de complejos. Entonces a todo eso se le denomina apoptosoma. Eso te voy a preguntar en tu pasito, chicos. Tomen nota también. ¿Ya? Entonces, estos tres son vías de los tres mecanismos de activación de las caspasas. Ahora sí. Entonces les había mencionado que hay apoptosis patológicas y apoptosis fisiológicas. Por ejemplo acá. Para que las células de las yemas interdigitales se separen, debe de haber una apoptosis, ¿no? Si no estarían juntitas. Por ejemplo, se ha visto que hay apoptosis fisiológicas, por ejemplo, en el endometrio de las mujeres que son en edades posmenopáusicas. Es decir, por déficit de hormonas, este endometrio va a sufrir apoptosis en algunas partes, ¿ya? Pero si hay fisiológica, debe haber patológica. Entonces la apoptosis patológica sobre todo se da por infecciones de virus. Este virus entra y en su paso por la célula va a activar esta apoptosis, aunque también puede activar a una necrosis, pero sobre todo apoptosis, ¿ya? Y esta activación de apoptosis puede ser de dos formas. El virus solamente entra, se aprovecha de la célula y se va y causa un daño. Pero también la célula, al ver que hay un virus, va a activar esta propia apoptosis por ella misma. Es decir, ya no por el virus tanto, sino porque ella se da cuenta, no, antes de que este virus se siga replicando, mejor me mato, se suicida. ¿Ya? Entonces, también hay unos linfocitos que son linfocitos autorreactivos, ¿no? Linfocitos citotóxicos autorreactivos. Son linfocitos que comienzan a reconocer como propio células del cuerpo y comienzan a degradar estas células. Entonces también para la eliminación de estos linfocitos autorreactivos sirve esta apoptosis. También en la célula, como les había mencionado, eliminación de células infectadas y tumorales, ¿no? En el caso del óvulo. Entonces acá tenemos un poquito más acerca sobre las etapas de apoptosis, si lo pueden leer, receptores por vía de receptores de muerte, la primera vía activación, decisión, ejecución, ¿ya? No se olviden, activación, decisión y ejecución, ¿ya? Y ahora, presten atención con esta parte, ya solamente me quedan unas pocas diapositivas para acabar. Sí, es un poquito cansado, pero vamos a darle. Vía extrínseca. Vía extrínseca tiene que ver
con receptores, con unos receptores que van a poseer dominios de muerte. A este dominio de muerte se le va a unir una proteína, ¿no? Una proteína adaptadora. A esta proteína adaptadora se le va a acercar a esta procaspasa 8. Entonces, ¿se acuerdan que por proximidad, esta procaspasa 8, al unirse a esta, se va a activar en una caspasa 8? ¿No? Entonces, esta caspasa 8 va a activar a unas procaspasas, las procaspasas 3, 6 y 7. En cuanto a los números, estos números son importantes que lo sepan, porque te van a preguntar, ¿cuáles son las caspasas iniciadoras? Tú tienes que decir la caspasa 8. Y las caspasas ejecutoras, tú tienes que decir las procaspasas 3, 6 y 7. Estas procaspasas, una vez activadas en caspasas 3, 6 y 7, van a inducir el daño. Bueno, van a inducir la apoptosis, ¿no? Porque van a ir a proteínas nucleares, van a ir a proteínas del citoesqueleto y van a ir a degradar estas partes, ¿no? Entonces, esta es la vía extrínseca. Para esta vía extrínseca se necesitan señales de afuera. Acá tengo una imagen un poquito más completa. Acá está todo. Aquí está todo y de acá te pueden preguntar cualquier cosa, pero aquí está todo. Ya, entonces para que este receptor, que se denomina receptor de muerte, para que se active, se necesita un ligando Fas. Este ligando Fas se expresa en algunos linfocitos citotóxicos y también en algunos linfocitos autorreactivos. Estos autorreactivos vendrían a ser los linfocitos que reaccionan con las mismas células, ¿no? Por eso este va a liberar este ligando para que se una a este receptor y desencadene este. Ya, entonces, ligando Fas se une a este receptor de muerte. A la vez hay dos tipos de receptores de muerte. Los receptores tipo Fas o CD95 y el receptor de factor de necrosis tumoral tipo 1. Entonces, para activarse, aquí está, viene el ligando y acá está un receptor. Entonces, el primer paso debe haber una oligomerización. Se juntan varios de estos receptores. 1, 2, 3, 4. Luego se necesita una proteína adaptadora. La proteína es FAD. F-A-D-D. Una vez que se ha formado este complejo, se activa la procaspasa 8 a caspasa 8 activa. Y esta caspasa 8 va a activar a las caspasas ejecutoras, como van a ser las caspasas 3 y 6. Y esta va a activar la apoptosis. Listo. Esta es la vía extrínseca. Pero hay algunas células o hay algunos virus que van a impedir que se realice la apoptosis, ¿no? Por ejemplo, al virus no le conviene que la célula muera porque esto necesita seguir replicando sus componentes. Entonces, hay una proteína que se llama la proteína FLIP. Esta proteína FLIP va a inhibir la apoptosis. ¿Cómo? Se va a unir a esta procaspasa 8, pero ya no la va a activar. Es decir, la procaspasa 8 se va a quedar en procaspasa 8, por lo tanto no van a estar estas caspasas ejecutoras, ¿no? Como las caspasas 3 y 6. Listo. Aquí está el resumen de lo que ya he explicado para que lo lean también con calma en casa, para que no se les vaya ningún datito. Ahí está todo. Ya, ahora hablemos sobre la vía intrínseca. La vía intrínseca es el principal mecanismo de apoptosis en todas las células de los mamíferos. Acá hay tres tipos de proteínas que van a intervenir en la vía extrínseca, ¿no? Las proteínas antiapoptóticas, como que tienen 4 dominios BH, las proapoptóticas, 4 dominios BH, y las sensores. Las proteínas sensores solamente van a contener un solo dominio BH3. Y lo que siempre preguntan, eso de verdad siempre preguntan, es esto. Te van a decir, la proteína BCL2, BCLX y MCL, ¿qué tipo de proteínas son? Son proteínas antiapoptóticas, es decir, van a evitar que ocurra la apoptosis. En cambio, cuando si te dicen BAC, son proteínas proapoptóticas. Es decir, un desbalance a favor de esto va a desencadenar la vía intrínseca. Ahorita voy a explicar cómo funciona esto. A ver. Con este gráfico lo voy a pasar con el otro. Entonces si una célula está viable, es decir, está funcionando normal, se va a sintetizar señales de supervivencia, como el factor de crecimiento. Por lo tanto, si la célula está viable, no necesita haber apoptosis. Por lo tanto, se sintetizan este tipo de proteínas. Las proteínas
antiapoptóticas de la familia BCL2, ¿no? Como puede ser la BCL2, BCLX, la BCL y la BCLX. Aquí están. Ahí. Ya. Como la BCL2, BCLX y MCL. Entonces, estas se van a unir y van a formar y van a cerrar un canal que a veces está abierto. ¿Y por qué cierran este canal? Porque acá hay un citocromo en la mitocondria. Y este citocromo es fundamental porque es el gatillo de la vía intrínseca. Es decir, si este citocromo sale, se va a activar el apoptosoma. ¿Se acuerdan el apoptosoma, lo que ya les había mencionado antes? Entonces, este citocromo sale y va a formar este apoptosoma. Y este apoptosoma va a activar las caspasas ejecutoras y que va a realizar la apoptosis. Entonces, no se olvide, citocromo C íntimamente ligado con la vía intrínseca. ¿Ya? Pero normalmente, ¿quién evita su salida? Las proteínas antiapoptóticas. ¿Ya? Pero eso siempre y cuando la célula esté viable, ¿no? Célula de supervivencia. Luego, ¿qué pasa en una célula que tiene, por ejemplo, sufre irradiación, ¿no? En los pacientes que tienen que tienen radioterapia, personas que tienen cáncer, irradiación. Hay un daño a nivel del ADN. Entonces se van a activar proteínas sensoras. Son como proteínas, creo que está habiendo un pequeño daño, ¿ah? A ver, vamos a ver qué está pasando. Van a dar vuelta y se van a unir a unas proteínas. Y a otras proteínas que funcionan como canales también se van a unir. En algunas van a inactivar a estas antiapoptóticas y en otras proteínas lo que van a hacer es abrir este canal que normalmente estaba cerrado. Esto permite la salida del citocromo C. Una vez que sale el citocromo C, se va a activar este apoptosoma. Y ahora, si ustedes se han preguntado, ¿y qué canal permite la salida? Las proteínas proapoptóticas. ¿Como cuáles? VAX y VAC. Verdecito es VAX y la VAC vendría a ser... No, bueno, dentro de todo esto vendría a ser la VAX y la VAC. ¿Ya? Van a abrir, sale el citocromo. Y sale el citocromo C, va a formar el apoptosoma, que ya les dije que es fija en su examen, y activación de caspasas. Se produce apoptosis. Eso es todo con respecto a la vía intrínseca. Entonces, acá un poquito más. Va a haber proteínas antiapoptóticas, BCL2, BCLX y proteínas proapoptóticas, como la VAX, la VAT. Esto va a permitir la salida de sustancias como el citocromo C y el A y F. Y esto va a activar la caspasa, ¿no? Recordad que la mitocondria tiene membrana interna, membrana externa. El citocromo C va a estar en el espacio intermembranoso. ¿Ya? Se va a formar el megacanal del complejo de PTPC. Y eso va a permitir la salida. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Ahora, ahí también está un pequeño resumen de todo lo que les he mencionado para que ustedes lo lean en casita con calma. Y acá un resumen de la vía, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, ¿no? Las dos van a causar apoptosis. Entonces, la vía extrínseca necesita una interacción entre receptor y ligando. El ligando puede ser un ligando Fas y el receptor puede ser un receptor de necrosis, de factor de necrosis tumoral de tipo 1. Necesita proteínas adaptadoras, caspasas iniciadoras, caspasas ejecutoras, que les había mencionado cuáles son. Y luego va a haber degradación del citoesqueleto, va a haber activación de endonucleasas y va a haber la activación de la ADNasa, que normalmente estaba inactiva. Entonces, la activa. Y ADNasa, ¿qué va a hacer? Va a degradar el ADN, ¿no? Lo va a fragmentar también. Entonces se dan cuenta cuál es la maquinaria de la apoptosis. Pero eso es respecto a la vía extrínseca. La vía intrínseca, como recordando, va a haber proteínas antiapoptóticas, proapoptóticas. Si hay una balanza, si la balanza se va hacia las proteínas proapoptóticas, ocurre apoptosis, porque se abre un canal que lo que va a hacer es, va a permitir la salida de citocromo C. Entonces sale citocromo C, aquí está el citocromo C, y se van a unir a otras proteínas proapoptóticas. Esas van a activar las caspasas iniciadoras y luego las caspasas ejecutoras. Entonces se activa la maquinaria. Acá, ese es un datito también que a veces preguntan y se marean los profesores y preguntan. ¿Pero por qué? En la apoptosis viene el fagocito, reconoce a la célula que está en apoptosis, y por qué, digamos, no desencadena inflamación. O cómo este fagocito se come, digamos, a los restos, a los cuerpos apoptóticos.
mediante algunas sustancias, como vendría a ser la trombospondina. La trombospondina permite la adhesión entre cuerpos apoptóticos con fagocitos, y de esta forma este fagocito lo come sin dejar rasgos y por lo tanto sin desencadenar inflamación. No solamente la trombospondina, también tenemos a la proteína de complemento C1q, que se va a unir a ciertos anticuerpos, y esos también van a servir como reconocimiento de estos fagocitos para ver que son células que están en apoptosis y no necrosis. Por eso no hay inflamación, ¿ya? Entonces, chicos, importante este grafiquito, se resume todo. Y entonces, hay varias vías, digamos, de activación también. O sea, si hay una vía intrínseca y una vía extrínseca, pero hay varios desencadenantes, ¿no? Por ejemplo, este cuadrito, por ejemplo, hay una vía, según la vía hay una vía de lesión, por ejemplo, en que se daña la membrana celular. Esta membrana celular va a activar a la esfingomelinasa, disculpen, ya 1 hora y 15 minutos, la voz. Entonces va a producir la ceramida. Esta ceramida, la mitocondria la va a reconocer como agente tóxico y va a desencadenar la salida de citocromo C. Pero no solamente la ceramida, sino las especies reactivas de oxígeno también van a desencadenar esta apoptosis. Tener en cuenta. ¿Ya? Y acá está lo que les había mencionado. ¿Qué más podemos haber mencionado en este grafiquito? Ya. Hay una proteína que vendría a funcionar a modo de proteína supresora de tumores, lo van a ver en cáncer, que es la proteína P53. La P53 va a estar rondando y va a reconocer el daño en el ADN. Una vez que reconoce el daño del ADN, va a activar la expresión de ciertas proteínas BCL2, sobre todo las proapoptóticas, y por lo tanto sale el citocromo C y se activa. ¿Ya? Otra vez acá te menciona, ¿ves qué importante es el apoptosoma? APAF1, citocromo C, caspasa 9. Luego se activan esta serie de caspasas ejecutoras y se realiza la apoptosis. Bueno, y acá hay unas modalidades atípicas que están en estudio, pero el profesor las menciona, como está la catástrofe mitótica, anoikis. Anoikis, sobre todo, también lo van a ver en cáncer y vendría a ser como hay células que al perder la adhesibilidad entre ellas van a desencadenar en una apoptosis, ¿no? Está en estudio. También tenemos la degeneración wahleriana que se da en algunas neuropatías periféricas, ¿no? Que vendría a ser la degradación del axón o de ciertos componentes de la neurona. La parauptosis y sobre todo esto que a mí me llama la atención bastante, la piroptosis. Piroptosis es una apoptosis pero que va acompañada de fiebre. ¿Y por qué? Porque hay una liberación de interleucina 1. ¿Ya? No se olviden, piroptosis, interleucina 1. Puede ser pregunta de tu pasito. Espero que hayan apuntado todo lo que les he mencionado de las preguntas del pasito, ¿eh? Porque solamente yo leo las pepas, las ricas pepas. Ya. Y también hay un cuadro que es intermedio entre apoptosis y necrosis. A esto se le denomina necroptosis, es decir, necrosis programada. Sí, un término raro, ¿no? Pero tiene algunas cosas de la apoptosis y algunas cosas de la necrosis. ¿Qué es? Muerte celular programada que no da lugar a activación de caspas. Ahí pueden ver el grafiquito. Y sobre todo se ha visto que está vinculada con ciertas enfermedades como la pancreatitis aguda, la esteatohepatitis y enfermedades neurodegenerativas. Uy, otra vez apareció Mero, ya creo que esta es la última diapositiva. Sé que están cansaditos, pero creo que todo lo ha valido, ¿no? Ya. Y ¿en qué otros mecanismos están también involucradas la apoptosis, ¿no? ¿Dónde se ven? Entonces aquí está tu linfocito citotóxico. Esta va a tener una serie de enzimas, como la granzima, como perforinas. Entonces, una vez que va a la célula diana, interactúas con esta y libera sus productos. Una vez que libera sus productos, que van a hacer que se van a encargar de degradar la célula, como la granzima, las perforinas que hacen huequitos, la célula debe esto lo capta como un daño y activa la caspasa 10. Y al activar la caspasa 10, se activa la apoptosis. Entonces, reacciones inmunitarias en las que la granzima liberada por linfocitos citotóxicos provoca apoptosis. ¿Qué caspasa actúa? La 10, que se transforma en caspasa 10 y esta realiza la apoptosis. Caspasa 10, entonces intervienen en los procesos en que los linfocitos citotóxicos reaccionan con las células que desean degradar. ¿Y quedan 20 diapos más? No, mentira. Bueno, chicos, les menciono otra vez, mi nombre es Cristian Solís Pacherre y espero que les haya gustado esta clase. Es un tema un poquito amplio, pero
siempre con implicancia clínica, ¿no? Siempre hay que buscarle a la biología una aplicación clínica, ¿no? Bueno, estamos para apoyarnos y sin más, gracias por el tiempo. Hasta una nueva oportunidad.